El 19 de noviembre de 1988, a las primeras horas de la mañana, una mucama encontró el cuerpo de Cristina Onassis en la bañera de una mansión privada en el Tortugas Country Club, a las afueras de Buenos Aires, Argentina. Tenía 37 años. Era en ese momento la mujer más rica del planeta, heredera directa del mayor imperio naviero que un solo hombre había construido en el siglo XX. Junto a su cuerpo había varios frascos de medicamentos. La autopsia argentina dictaminó un ataque al corazón causado por un edema agudo de pulmón. La misma causa de muerte que su madre. La misma causa que eventualmente mataría a su tía. La misma maldición que el periódico griego Eleftherotypia resumió en el obituario de Cristina con una frase que quedó grabada en la memoria de quienes la leyeron ese día: el destino trágico de la dinastía Onassis. Pero Cristina Onassis no era solo el último capítulo de una tragedia familiar. Era también el protagonista de una de las batallas más silenciosas, más costosas y más absolutas que una hijastra ha librado en la historia del dinero y el poder moderno. Una guerra que duró 13 años, que se libró sin declaraciones públicas de odio, pero con todos los instrumentos que la riqueza extrema pone a disposición de quien quiere destruir la posición de otra persona dentro de una familia. Una guerra contra Jacqueline Kennedy Onassis, la primera dama más famosa de Estados Unidos, la viuda más fotografiada del mundo, la mujer que su padre había elegido como segunda esposa en 1968 y a quien Cristina llamó, con una precisión que ningún insulto podría haber igualado, la desafortunada obsesión de su padre. Para entender por qué esa guerra era inevitable, hay que entender primero lo que fue la familia Onassis. Aristóteles Sócrates. Onassis nació en Esmirna, en el actual territorio turco, el 20 de enero de 1906. Era el hijo de un comerciante griego de la perla del Egeo, como los griegos llamaban a la ciudad que en 1922, después de la guerra greco-turca, los turcos incendiaron y destruyeron en lo que la historia recuerda como la Gran Catástrofe. Aristóteles tenía 16 años cuando huyó con su familia. Llegó a Buenos Aires sin dinero, sin título y con la determinación de alguien que ha visto todo lo que tenía arder literalmente. Construyó su fortuna en el tabaco argentino primero, luego en los barcos, luego en el petróleo. Cuando murió en 1975, era dueño de la mayor flota naviera privada del mundo, de una isla privada en el Mar Jónico, de un yate de 99 metros que llevaba el nombre de su hija, de edificios en Manhattan, París y Montecarlo, de una aerolínea griega y de cuentas en 217 bancos en todo el mundo. Atina, Mary Libanos, la madre de Cristina, era hija de Stavros Libanos, fundador de otro gran imperio naviero griego. El matrimonio entre Aristóteles y Atina, en 1946, era el tipo de unión que en la oligarquía naviera griega de la posguerra tenía sentido estratégico y personal al mismo tiempo. Dos familias de navieros consolidando su posición en la industria que dominaba la economía marítima internacional. Alexander nació en 1948. Cristina nació el 11 de diciembre de 1950 en el Sanatorio Leroy de Nueva York. Aristóteles la llamó «mi niña de oro». El yate que bautizó con su nombre en 1954 era el símbolo más visible de ese amor. Un barco de 99 metros convertido desde una fragata canadiense de la Segunda Guerra Mundial en el superyate más lujoso del mundo, con muebles antiguos, tapetes de cordero, esmaltes griegos, una piscina de mosaico, bares con taburetes tapizados en piel de ballena y el nombre Cristina escrito en la proa. Cristina creció en el mundo más lujoso que el dinero del siglo XX podía construir, y en la soledad más específica que ese mundo produce. Christian Dior diseñaba la ropa de sus muñecas. Los ponis que montaba eran regalos del rey de Arabia Saudita. Su infancia transcurría entre Nueva York, Londres, París, Mónaco, Suiza y Grecia, sin que ninguno de esos lugares fuera exactamente su casa, porque Aristóteles estaba siempre en otra parte, construyendo algo que era para sus hijos, pero que sus hijos nunca veían crecer porque no estaban allí cuando crecía. Los 5 periodistas del Sunday Times de Londres, que escribieron la biografía de Aristóteles Onassis en 1977,
describieron a Cristina con una frase que resume su infancia con precisión brutal. Creció sin sentido del lugar, hablando bien varios idiomas, pero con ningún lugar al que llamar propio. Los padres se divorciaron en 1960, cuando Cristina tenía 9 años. La causa oficial era la relación de Aristóteles con María Callas, la soprano greco-americana que era entonces la cantante de ópera más famosa del mundo y que se convertiría en la gran pasión declarada de su vida, la que persistiría mucho después de que se separaran formalmente. Para Cristina, el divorcio fue la primera gran fractura. Según los que la conocieron bien, nunca abandonó completamente la fantasía infantil de que sus padres podrían reunirse. Era una fantasía que la realidad castigaría con una crueldad particular, en octubre de 1968, cuando su padre anunció que se casaba con Jacqueline Kennedy. La historia de Jackie Kennedy y Aristóteles Onassis había empezado mucho antes de la boda. En octubre de 1963, apenas semanas antes del asesinato de John Kennedy en Dallas, Jackie había hecho un crucero de 2 semanas en el yate Cristina a invitación de su hermana Lee Radziwill, que tenía entonces una relación cercana con Onassis. El crucero recorrió el Egeo, Estambul y los lugares de la infancia de Aristóteles en Esmirna. Las fotografías de Jackie paseando de la mano con Onassis por las ruinas de la ciudad antigua causaron escándalo en la prensa americana. JFK llamó a su esposa para pedirle que regresara antes de que el impacto mediático causara más daño electoral. Jackie regresó. 2 semanas después, el presidente Kennedy fue asesinado en Dallas. Lo que ocurrió entre noviembre de 1963 y octubre de 1968 está documentado con suficiente detalle en los relatos de los biógrafos para entender la lógica que llevó a Jackie al altar de Escorpios. Jackie Kennedy, viuda de 34 años con 2 hijos y el peso de ser el símbolo viviente de Camelot, estaba atrapada en un papel que ella misma describió a sus amigos como una jaula de dignidad. Los Kennedy esperaban que apoyara las campañas de Bobby. La seguridad del gobierno americano la protegía pero también la vigilaba. Cuando Robert Kennedy fue asesinado en Los Ángeles en junio de 1968, Jackie dijo la frase que varios de sus allegados recordarían para siempre. «Están matando a los Kennedy. Mis hijos son Kennedy». Aristóteles Onassis le ofrecía lo que ningún hombre americano podía ofrecerle: seguridad física absoluta. Escorpios era una isla privada con 75 hombres fuertemente armados. Tenía una aerolínea propia y un yate que podía moverse fuera del alcance de cualquier prensa. Y tenía el dinero suficiente para que Jackie nunca más tuviera que depender de la benevolencia política de los Kennedy para mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. La boda se celebró el 20 de octubre de 1968 en la pequeña capilla de Escorpios. 40 invitados, 45 minutos de rito ortodoxo griego. Caroline y John Kennedy sostenían velas encendidas. Los titulares de los periódicos americanos al día siguiente usaron 5 palabras que resumían la reacción del mundo. Jackie Marris, blank check. Cristina tenía 17 años. Asistió a la boda. Según los testimonios de quienes estaban presentes, lloró durante toda la ceremonia. No era solo el llanto de un adolescente que veía a su padre casarse con otra mujer. Era el fin de la fantasía de la reunificación familiar, el entierro de la esperanza de que sus padres algún día volvieran, y era además algo más concreto y más inmediato. Su padre había traído a una mujer al yate que llevaba el nombre de Cristina, a la isla que era el hogar de la familia, y esa mujer era la más famosa del mundo, lo que significaba que cada movimiento de Jackie en ese espacio, que Cristina consideraba suyo, estaría fotografiado, comentado y amplificado por la prensa internacional de una manera que hacía imposible ignorarlo. La expresión que Cristina usó para describir a Jackie en conversaciones privadas con sus amigos era la misma que le escucharían repetir durante los 13 años que duró el matrimonio de su padre y los años posteriores. La cazafortuna. La cazafortuna de su padre, la desafortunada obsesión de su padre. No eran etiquetas inocentes. Eran la construcción de un relato sobre Jackie
que Cristina necesitaba para procesar lo que sentía. Que su padre había sido engañado, que la mujer que había entrado en su familia no lo amaba, sino que amaba lo que él tenía, que la lealtad correcta era la que el propio Aristóteles merecía y que alguien tenía que defenderla. Cristina se nombró a sí misma defensora de esa lealtad. La acusación tenía fundamento suficiente como para no ser completamente inventada. De los varios hombres que cortejaron a Jackie Kennedy después del asesinato de su marido, incluyendo el arquitecto John Warneke y el diplomático británico David Ormsby Gore, Jackie eligió al más rico. El primer año de matrimonio, según las fuentes de la época, Jackie gastó $1.250.000 en ropa. Onassis le daba una asignación mensual de $30.000 que ella habitualmente superaba. El contrato prematrimonial, del que circularon versiones con distintos niveles de detalle en la prensa internacional, incluía dormitorios separados en todas las propiedades y una herencia garantizada en caso de muerte de Aristóteles, que algunos biógrafos cifraron en cantidades que oscilaban entre los 20 y los 105 millones de dólares, según la fuente. Sin embargo, reducir el matrimonio de Jackie con Onassis a un cálculo financiero es exactamente el tipo de simplificación que la historia de las mujeres en el siglo XX no debería permitirse. La biógrafa Barbara Lee Amin ha argumentado de manera convincente que Jackie, después de Dallas y después del asesinato de Bobby en 1968, estaba sufriendo un trastorno de estrés postraumático severo. Vivía con el miedo concreto y documentado de que sus hijos fueran asesinados. El FBI le había enviado avisos de amenazas. Decía a sus amigos: «Están matando a los Kennedy, mis hijos son Kennedy». Onassis le ofrecía una protección física que ningún servicio gubernamental podía replicar. Y eso, en 1968, no era un lujo superficial. Era una necesidad real de una mujer que había visto morir a dos de los hombres más importantes de su vida en atentados que podían haberla alcanzado también a ella. Pero el matrimonio se deterioró con la velocidad que los observadores más escépticos habían predicho. Jackie vivía en Nueva York la mayor parte del año, donde los hijos estaban escolarizados. Aristóteles estaba en Europa, gestionando su imperio. Cuando se encontraban, era principalmente en escorpios durante los veranos, o en el yate, cuando Aristóteles organizaba una de sus famosas travesías con invitados. Jackie redecoró la casa rosa de escorpios según su gusto de elegancia discreta, que contrastaba con el barroquismo ornamental de su marido. Aristóteles, que consideraba el yate su territorio exclusivo, le prohibió cambiar nada en el Cristina. Era un matrimonio de dos personas con gustos opuestos que compartían un apellido y poco más. En 1971, el fotógrafo Ron Galella publicó fotografías de Jackie tomando el sol desnuda en la playa privada de Escorpios. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Algunas fuentes cercanas al círculo de Onassis dijeron entonces, y lo han repetido después, que fue el propio Aristóteles quien informó de la presencia de Jackie a los fotógrafos. Si eso era verdad, era la evidencia de que el matrimonio había llegado a un nivel de deterioro en que el marido estaba dispuesto a humillar públicamente a su esposa. Si no era verdad, era de todas formas la evidencia de que el entorno de Onassis trabajaba activamente contra Jackie. La muerte de Alexander Onassis, en enero de 1973, fue el punto de quiebre definitivo. Alexander tenía 24 años. Había sufrido un accidente con un avión anfibio Piaggio el 23 de enero de 1973 en Atenas al despegar. Estuvo en coma 23 días antes de morir. Era el hijo al que Aristóteles había querido convertir en su sucesor en la empresa, aunque Alexander había mostrado una resistencia sistemática a ser convertido en eso. Era el hermano al que Cristina adoraba, y su muerte fue también el fin del matrimonio, de hecho entre Aristóteles y Jackie, aunque no el fin legal. Aristóteles, Onassis era un hombre profundamente supersticioso. Después de la muerte de Alexander, comenzó a llamar a Jackie la viuda y la bruja en las conversaciones privadas con sus allegados más cercanos. Había desarrollado la convicción irracional, pero emocionalmente comprensible, de que Jackie traía la mala suerte. JFK había muerto siendo el primer hombre importante de su vida. Bobby había muerto siendo el segundo. Y ahora Alexander
había muerto mientras Jackie era la señora Onassis. La lógica era la de la superstición pura, pero en el contexto de un hombre cuya salud empezaba a deteriorarse gravemente por la miastenia gravis que progresivamente le paralizaba los párpados y la musculatura, era una superstición que se convertía en odio. Aristóteles contrató a detectives privados para seguir a Jackie en sus desplazamientos por Nueva York. Buscaba evidencia de adulterio que le permitiera divorciarse de ella sin pagar las penalizaciones económicas del contrato prematrimonial. Contactó a sus abogados para modificar el testamento y reducir lo que Jackie heredaría cuando él muriera, y comenzó a ver públicamente a María Callas otra vez, lo que la prensa internacional interpretó exactamente como él quería que fuera interpretado, como el rechazo visible de la esposa oficial. Cristina veía todo esto con la mezcla de satisfacción y de tristeza que produce ver al padre confirmar lo que llevas años creyendo sobre su equivocación. Jackie era un error que su padre finalmente estaba corrigiendo, y Cristina se acercó más a Aristóteles en esos últimos años. Estuvo con él mientras la miastenia avanzaba, lo visitó en el hospital con una regularidad que Jackie no podía igualar desde Nueva York. En los últimos días de Aristóteles, en el Hospital Americano de París, en febrero y marzo de 1975, Cristina prácticamente vivió en el hospital. Jackie estaba en Nueva York. Aristóteles Onassis murió el 15 de marzo de 1975 a los 69 años, de 1900, insuficiencia respiratoria. Solo Cristina estaba a su lado. El testamento de Aristóteles dejaba el 55% de su fortuna, estimada en $500 millones, a su hija Cristina. El 45% restante iba a la Fundación Alexander S. Onassis, creada en memoria de su hijo. Jackie Kennedy. Onassis heredaba una anualidad de $150.000 anuales, más lo que la ley griega le reconocía como cónyuge sobreviviente no griega, que era considerablemente menos que lo que el contrato prematrimonial original había prometido. La ley griega limitaba lo que una viuda extranjera podía heredar, y Aristóteles había reorganizado sus bienes en los últimos años de una manera que maximizaba la aplicación de esas limitaciones. Jackie contrató abogados. Había versiones del contrato prematrimonial que le prometían mucho más. La batalla legal podía durar años. Fue entonces cuando Cristina tomó la decisión que los que la conocían describieron como la más característica de su personalidad. No hagamos que esto dure. Aquí hay un precio. Págalo y termina. Ted Kennedy, senador de Massachusetts y el único miembro vivo de la familia Kennedy, con autoridad suficiente para negociar en nombre de su cuñada, viajó a Atenas. Cristina le recibió. Según los testimonios disponibles, la reunión fue breve. Cristina ofreció $26 millones como acuerdo total y final. Jackie renunciaría a todos los derechos sobre el patrimonio Onassis, presentes y futuros, a cambio de esa suma. Ted Kennedy era un negociador experimentado. La ley griega era compleja. La guerra legal podría haberse extendido durante años con resultados inciertos. 26 millones era una suma que ningún tribunal griego habría garantizado a Jackie con certeza. Ted Kennedy aceptó. El acuerdo se cerró en menos de media hora. Las distintas fuentes sobre esa reunión coinciden en describir la velocidad con que Cristina había tomado la decisión como algo que sorprendió incluso a los abogados que la asesoraban. 26 millones era más de lo que el testamento de Aristóteles le asignaba a Jackie, pero infinitamente menos de lo que habría podido reclamar con años de litigios. Cristina no estaba comprando el precio más barato posible. Estaba comprando la desaparición de Jackie de su vida. Y esa desaparición tenía para ella un valor que superaba cualquier cálculo financiero. El primer acto simbólico de Cristina, después de la muerte de su padre y del acuerdo con Jackie, fue ordenar que las pertenencias personales de Jackie Kennedy fueran retiradas de Scorpios. Era una expulsión que no requería ninguna explicación pública. Era la restauración del territorio Onassis, en los términos que Cristina consideraba correctos, sin rastros de la intrusa. El yate Cristina volvió a ser el yate Cristina, sin los colores pasteles que Jackie había elegido para redecorar las cabinas. La isla volvió a ser la isla de los Onassis, sin la presencia de la mujer
cuya llegada había marcado el fin de la infancia de Cristina. Jackie Kennedy, Onassis, regresó a los Estados Unidos. Con los 26 millones del acuerdo y la gestión financiera de su compañero Maurice Tempelsman, construyó la tercera etapa de su vida. Empezó a trabajar como editora literaria en Viking Press en 1975, el primer trabajo asalariado de su vida, con un salario de $200 semanales. Luego, en Doubleday, donde adquiriría cerca de 100 obras en 19 años de trabajo. Encontró en Tempelsman, que dejó a su esposa para estar con ella, la estabilidad emocional que ninguno de sus matrimonios había producido. Murió el 19 de mayo de 1994 de linfoma no-Hodgkin, a los 64 años, y fue enterrada en Arlington junto a John Kennedy. Los 26 millones se habían convertido, bajo la gestión de Tempelsman, en una herencia de varios cientos de millones. Cristina, mientras tanto, administraba el mayor imperio naviero privado del mundo. Y sufría. Los dos aspectos de su vida eran igualmente reales e igualmente intensos. Como presidenta ejecutiva de Olympic Maritime, demostró la misma intuición y la misma dureza que habían hecho rico a su padre. Cuando los precios del petróleo colapsaron en la segunda mitad de los años 70 y arrastraron a muchas empresas navieras a la quiebra, Cristina reestructuró, vendió activos no productivos y mantuvo las operaciones. No era una heredera ornamental. Era una empresaria de verdad que había aprendido el oficio en los últimos años junto a la cama de su padre. Pero en paralelo a esa vida profesional transcurría la vida personal, que los tabloides documentaban con el mismo entusiasmo con que habían documentado a su padre. 4 matrimonios en 16 años, cada uno con su propio drama y su propio fracaso. El primero, con el promotor inmobiliario americano Joseph Volcker, 27 años mayor que ella, duró 9 meses en 1971, antes de que la presión de Aristóteles terminara con él. El segundo, con Alexander Andreadis, heredero de una familia naviera y bancaria griega, fue el intento de hacer lo que se suponía que tenía que hacer: casarse con alguien del mundo correcto. Duró 14 meses. El tercero, con Sergei Kauzov, un agente naviero de la Unión Soviética, fue el escándalo más inesperado. Una heredera del capitalismo occidental, casada con un ciudadano soviético en plena Guerra Fría. La CIA monitoreaba sus movimientos. Los servicios occidentales estaban inquietos. El matrimonio duró 1 año. El cuarto matrimonio fue con Thierry Roussel, heredero de una familia farmacéutica francesa. Se casaron el 17 de marzo de 1984. Roussel era alto, rubio, de buena familia y aparentemente enamorado de Cristina. La prensa lo describió como el hombre que finalmente hacía feliz a la heredera desdichada. El 29 de enero de 1985, Cristina dio a luz en el Hospital Americano de París, a Messou, una niña a la que llamó Atina, como su propia madre. Era el momento más feliz de su vida adulta. Lo dijo a sus amigos, lo dijo a la prensa. Tenía algo que era suyo, algo que nadie podía arrebatarle con un contrato de 170 cláusulas ni con 26 millones de dólares. Duró poco. Mientras Cristina estaba embarazada, Roussel había iniciado una relación con Marianne Gaby Landhag, una modelo sueca. Esa relación produjo hijos durante el matrimonio con Cristina. Cuando Cristina supo, el matrimonio terminó. El divorcio se formalizó en 1987. Cristina quedó con la custodia de Atina y con la certeza de que el hombre, al que había creído amar genuinamente, había estado construyendo otra vida mientras ella construía la suya junto a él. Era el traición en su forma más desnuda, y Cristina la procesó de la única manera que sabía, con más dietas, más pastillas y más ciclos de peso, que subía y bajaba con una velocidad que los médicos encontraban alarmante. El ciclo de las dietas era el síntoma más visible del estado interno de Cristina. La secuencia era siempre la misma. Cristina se deprimía. Cuando se deprimía, comía. Cuando engordaba, se deprimía más. Cuando la depresión llegaba a cierto punto, iniciaba una dieta de choque que podía reducir su peso en 30 o 40 kilos en pocas semanas, combinando restricción calórica extrema con anfetaminas que le cortaban el apetito
y con procedimientos médicos como la liposucción. Cuando bajaba de peso, volvía a salir. La prensa publicaba fotos de su transformación, y todo el mundo decía que Cristina estaba bien. Y entonces algo ocurría. Un hombre que la decepcionaba, una soledad que no podía llenar, una noche en que el silencio del apartamento de Mónaco era demasiado pesado, y el ciclo comenzaba otra vez. A los 30 años, cuando fue diagnosticada con depresión clínica, los médicos le prescribieron barbitúricos, anfetaminas y pastillas para dormir. Los barbitúricos calmaban la ansiedad, las anfetaminas cortaban el apetito y daban energía en los períodos de dieta. Las pastillas para dormir contrarrestaban el efecto estimulante de las anfetaminas. Era una combinación farmacológica que los médicos de la época prescribían con una regularidad que las generaciones posteriores encontrarían irresponsable, y que Cristina consumía con la misma falta de autocuidado con que consumía todo lo que le daba alivio temporal. En algún momento en los años 80 fue hospitalizada por una sobredosis de somníferos. Sus amigos lo sabían, sus médicos lo sabían. Nadie encontró la manera de interrumpir el ciclo. La herencia de su madre también pesaba sobre su historia. Atina Libanos había muerto en 1974 de un edema pulmonar causado por una sobredosis de barbitúricos. Su hermana Eugenia, casada con Stavros Niarchos, el rival naviero de Aristóteles, había muerto en 1970 en circunstancias que la policía griega investigó sin llegar a ninguna conclusión definitiva. La madre de Stavros Niarchos y de Eugenia también había muerto de sobredosis. Era un patrón familiar que los médicos que trataban a Cristina conocían y que Cristina conocía también, y que ninguno de los dos sabía exactamente cómo interrumpir cuando la persona en riesgo era la mujer más rica del mundo, rodeada de personas cuyo acceso a ella dependía de no contradecirla demasiado. El período final de la vida de Cristina, el otoño de 1988, parecía una excepción al patrón. Había viajado a Buenos Aires para celebrar el 40 cumpleaños de su amiga Marina Dodero. Se había comprometido sentimentalmente con Jorge Chomlek-Joglou, el hermano de Marina, un empresario argentino de origen griego. En las semanas previas al viaje, había perdido 30 kilos en una clínica suiza, combinando dieta y liposucción. Se había teñido el pelo de rubio. Los que la vieron en Buenos Aires en octubre y noviembre de 1988 describieron a una Cristina diferente, más ligera, más animada, haciendo planes para quedarse en Argentina, para tener un hijo más, un varón, al que llamaría Aristóteles como su padre. El 18 de noviembre de 1988, la noche anterior a su muerte, Cristina asistió a una fiesta en el Tortugas Country Club. Según todos los que la vieron esa noche, estaba de buen humor. Bailó, habló con sus amigos, hizo planes para los días siguientes. Tenía reservada una suite en el Hotel Alvear Palace hasta el 4 de diciembre. A la mañana siguiente, la mucama la encontró en la bañera. La autopsia argentina no encontró evidencia de suicidio, sobredosis ni crimen. La causa oficial fue un ataque al corazón producido por edema agudo de pulmón. Los investigadores señalaron cantidades de barbitúricos en su sistema, específicamente una sustancia llamada optalidón, que era uno de los medicamentos encontrados en su habitación. El juez argentino, que supervisó el caso, dijo que la causa de la muerte no estaba completamente clara en los primeros días, pero las investigaciones posteriores no produjeron ningún resultado distinto del dictamen inicial. El 20 de noviembre, un funeral privado ortodoxo griego se celebró en la capilla de Escorpios. Cristina fue enterrada junto a su padre y junto a su hermano Alexander, en el cementerio familiar de la isla. Atina Roussel tenía 3 años. Thierry Roussel, el padre, se la llevó a vivir con él y con su nueva pareja, Marianne Gavilan-Deif, a Suiza. Cristina había previsto esa posibilidad. Su testamento establecía un consejo de administradores que supervisaría el fideicomiso hasta que Atina cumpliera 18 años. Los administradores fueron Stelio Papadimitriou, Paul Ioannidis, Apostolos Zabelas y Theodor Gabrielides. Su función era exactamente la que Cristina les había asignado: proteger la herencia de su hija del padre que la había traicionado. Cuando Roussel
intentó acceder a los fondos del fideicomiso, alegando que necesitaba dinero para criar a su hija. Los administradores resistieron. Cuando Roussel amenazó con mudarse a Francia, donde la herencia habría pagado impuestos más altos, los administradores negociaron. La guerra post-mortem de Cristina con su último marido fue tan intensa como la que había librado en vida con su madrastra. Atina Onassis cumplió 18 años en 2003 y tomó control de parte de su herencia. En 2005 se casó con el jinete brasileño Álvaro Afonso de Miranda Neto en Sao Paulo. En 2010 vendió la isla de Scorpios. El comprador fue Giorgio Armani. La condición de la venta era que el cementerio familiar, donde descansan Aristóteles, Alexander y Cristina, permanecería accesible para la familia. Atina dijo en una de sus escasas entrevistas que sentía gran aversión hacia todo lo que fuera griego y que culpaba al apellido Onassis de todos sus problemas. ¿Era la tercera generación de la familia que usaba ese apellido como sinónimo de maldición? La historia de Jackie Kennedy en los años que siguieron al acuerdo con Cristina es, en su propio modo, igualmente reveladora. Con los 26 millones y la gestión de Tempelsman, Jackie construyó exactamente la vida que siempre había querido vivir. Discreta, culta, enfocada en los libros y en sus hijos. Trabajó como editora, con una seriedad que sorprendió a los que la habían conocido solo como símbolo. Adquirió libros sobre arqueología india, sobre danza, sobre fotografía, sobre historia rusa. Encontró en Maurice Tempelsman la estabilidad emocional que el matrimonio con Onassis, con toda su protección y todo su dinero, nunca le había dado, y fue enterrada el 23 de mayo de 1994 en el Cementerio Nacional de Arlington, junto a John Kennedy, en el lugar que todos los que la conocían dijeron que era el único donde ella habría querido estar. La guerra entre Jackie y Cristina fue, si se quiere entenderla con justicia, la guerra entre dos maneras opuestas de sobrevivir a un mundo diseñado para las mujeres, que aceptan los términos que los hombres ricos establecen. Jackie aceptó esos términos, los cumplió con una eficacia extraordinaria, y luego, cuando el contrato terminó, se fue con lo que le correspondía y construyó algo propio. Cristina rechazó esos términos, les declaró la guerra, ganó las batallas más visibles y perdió de todas formas porque la guerra que no se puede ganar no es la que se libra contra otra persona, sino la que se libra contra uno mismo. El periódico griego que publicó el obituario de Cristina escribió que había vivido una vida llena de lágrimas. Era una descripción que cristalizaba algo verdadero, aunque no completamente justo. Cristina también había dirigido el mayor imperio naviero privado del mundo, con una competencia que sus rivales masculinos reconocían aunque nunca lo dijeran públicamente. Había tenido amigos que la amaban de verdad, a quienes pagaba enormes sumas para estar con ella, pero que habrían estado de todas formas. Había tenido a Tina, que fue durante 3 años la razón principal de su existencia. Y había ganado la guerra con Jackie Kennedy con una eficiencia que ningún tribunal griego habría garantizado. 26 millones, 15 minutos, fin. Lo que no había podido ganar era la otra guerra, la interior. La que empezó cuando sus padres se divorciaron y siguió con la llegada de Jackie, y con la muerte de Alexander, y con la muerte de su madre, y con la muerte de su padre, y con los 4 matrimonios, y con la traición de Thierry Roussel. Era la guerra de alguien que necesitaba ser amada de una manera que el dinero podía simular, pero no reemplazar, y que nunca encontró un lugar, una persona o una certeza que llenara ese hueco con algo que durara más de lo que duran las promesas de los hombres, y las dietas de choque, y los barbitúricos prescritos por médicos que no quieren decirle que no a la mujer más rica del mundo. Murió a los 37 años en Buenos Aires, en la bañera de la casa de una amiga, lejos de Scorpios y lejos de los suyos, con su hija de 3 años en Suiza, con el padre que la había traicionado. La misma edad a la que había muerto su madre, con la misma causa de muerte. Era la última de los Onassis directos. El nombre sobrevive en su hija, que lo usa como apellido en los concursos de equitación, pero dice que lo odia. Y en el cementerio de Scorpios, que ya no es de la familia, pero que sigue guardando los 3 cuerpos que definen la historia de la dinastía. El padre que lo construyó todo, el hijo que no llegó a heredarlo, y la hija que sí lo heredó, pero que no supo qué hacer con un apellido que pesaba más que cualquier fortuna.
La relación de Cristina con su padre es la clave de toda la historia, incluida la guerra con Jackie. Aristóteles Onassis era un hombre que amaba a sus hijos con la intensidad que producen los temperamentos mediterráneos del siglo XX, y que al mismo tiempo era incapaz de estar presente en sus vidas de manera continuada porque siempre había un barco que comprar, un contrato que negociar, un rival que derrotar. Los biógrafos que tuvieron acceso a personas que conocieron a la familia en sus diferentes etapas describieron a Cristina como la hija que compensaba la distancia del padre, con una intensidad emocional que podía volverse agotadora para quienes la rodeaban. Llamaba a Aristóteles con frecuencias que sus secretarios encontraban excesivas. Le contaba detalles de su vida sentimental que otros padres no habrían esperado. Buscaba en cada decisión que tomaba la validación implícita de que su padre aprobaba lo que hacía. Alexander, el hermano mayor, reaccionaba de otra manera. Era más parecido a Aristóteles en temperamento, más duro, más capaz de la distancia emocional que el mundo de los negocios navieros requería. Pero también era el hijo que más explícitamente rechazaba convertirse en el heredero que su padre quería que fuera. Las peleas entre Alexander y Aristóteles eran legendarias dentro del círculo familiar. Alexander era el único que se atrevía a decirle a su padre lo que pensaba, sin calcular las consecuencias, y Aristóteles, que admiraba esa dureza aunque le resultara insoportable en la práctica, no sabía exactamente cómo gestionarla. La muerte de Alexander a los 24 años no fue solo una tragedia personal, fue el fin de una dinámica familiar que podría haber equilibrado la intensidad de la relación entre Aristóteles y Cristina. Antes de la llegada de Jackie, hubo otra mujer que Cristina tuvo que compartir con su padre, María Callas. La soprano griega y Aristóteles habían iniciado su relación en 1959, que era el mismo año en que los padres de Cristina se separaron. Para Cristina, Callas no era solo la razón por la que su madre había quedado humillada. Era también la evidencia de que su padre era capaz de elegir a otras mujeres por encima de su familia. La reacción de Cristina ante Callas fue, paradójicamente, menos intensa que su reacción ante Jackie. Algunos biógrafos lo atribuyen a que Callas nunca tuvo el poder institucional de Jackie, nunca fue la señora Onassis en sentido legal. Pero también puede atribuirse a que Cristina intuía, correctamente, que la relación entre su padre y Callas tenía una naturaleza diferente a la que tuvo con Jackie. Callas era el amor de la vida de su padre, y Jackie era otra cosa. La historia de los contratos prematrimoniales y los acuerdos financieros en la familia Onassis es una historia dentro de la historia, y merece un párrafo propio porque ilumina algo fundamental sobre cómo funcionaban las relaciones en ese mundo. Aristóteles Onassis era un hombre de contratos, alguien que creía que las relaciones más importantes podían y debían reducirse a términos escritos que especificaran exactamente lo que cada parte daba y recibía. El contrato con Jackie, del que el mayordomo jefe del yate Cristina, Christian Kafarakis, publicó detalles que la familia nunca desmintió completamente. Especificaba dormitorios separados, asignaciones mensuales precisas, calendarios de presencia conjunta en eventos públicos y condiciones financieras para múltiples escenarios. Era un documento que describía un matrimonio como si fuera un acuerdo comercial entre dos partes, con intereses igualmente legítimos pero distintos. Cristina heredó esa lógica contractual junto con el dinero. Cuando llegó el momento de negociar con Jackie, lo hizo con la misma eficiencia con que habría negociado un flete naviero. Identificar el precio que el otro lado aceptaría, calcular si ese precio era asequible y conveniente, ofrecer el trato, cerrar. 26 millones en 15 minutos. Era la demostración de que había aprendido bien las lecciones de su padre sobre cómo funciona el mundo. El problema era que esas lecciones no se aplicaban de la misma manera en todas las áreas de la vida, y que los 4 maridos de Cristina eran la evidencia de que el amor no puede negociarse como un contrato naviero, aunque se disponga de todo el dinero del mundo para intentarlo. El acuerdo de los 26 millones con Jackie fue más que una liquidación financiera. Fue también el momento en que Cristina demostró que había asumido completamente el papel que su padre le había asignado en los últimos años de vida, el de directora del imperio y guardiana de la familia. Aristóteles
Había empezado a prepararla para ese papel, después de la muerte de Alexander, enviándola a trabajar en las oficinas de Nueva York, introduciéndola en las reuniones con ejecutivos navieros, explicándole los fundamentos de un negocio que ella habría heredado aunque hubiera existido Alexander. Cuando le llegó la hora, Cristina era una directora ejecutiva real, no una heredera ornamental. Y cuando negoció con Jackie, lo hizo desde esa posición de autoridad. Era la dueña del patrimonio y estaba decidiendo qué parte de él iba a pagar para recuperar la integridad del territorio familiar. Lo que ningún acuerdo de 26 millones podía comprar era la paz interior que Cristina buscó durante los siguientes 13 años de su vida, a través de los matrimonios y los divorcios y las dietas y las pastillas. Era una mujer que había perdido a toda su familia inmediata antes de los 25 años. Su hermano, su madre, su padre. Tenía amigos y los pagaba bien para mantenerlos cerca. Según el biógrafo Peter Evans, que escribió sobre el padre de Cristina, ella llegó a dar a algunos de sus amigos hasta $30.000 mensuales para que despejaran sus agendas y pudieran pasar tiempo con ella. Había quien veía en eso la excentricidad de la heredera solitaria. Había quien veía algo más humano, una mujer que había aprendido que las personas se quedan cuando las pagas y que no sabía exactamente cómo hacer que se quedaran de otra manera. Los años entre la muerte de su padre en 1975 y su propia muerte en 1988 fueron también los años en que el mundo naviero experimentó algunos de los cambios más dramáticos de su historia. Los choques del petróleo de 1973 y 1979 habían transformado completamente las condiciones en que operaban las flotas comerciales. Los fletes habían caído, los costos habían subido. Muchas de las grandes fortunas navieras griegas que habían crecido junto a la de Onassis se evaporaron en esos años. Cristina, que había demostrado tener el instinto de su padre para los negocios, navegó esas turbulencias vendiendo activos en los momentos correctos y reinvirtiendo cuando los mercados habían tocado fondo. Era un logro profesional que los medios de comunicación tendían a ignorar, porque la versión de Cristina que el público quería consumir no era la de la ejecutiva capaz, sino la de la heredera desdichada. La cantante Patty Griffin le dedicó en 2010 una canción titulada simplemente Cristina. Era un tributo que llegaba 22 años después de su muerte y que demostraba algo que los tabloides habían sabido siempre, aunque no siempre lo articularan con respeto. Que la historia de Cristina Onassis tenía la estructura de una tragedia clásica, con todo lo que eso implica. Una protagonista con defectos fundamentales que son también sus virtudes fundamentales. Un destino que parece inevitable en retrospectiva, aunque en cada momento hubiera sido posible otro camino. Y una lección sobre los límites del dinero que ninguna otra historia del siglo XX ilustra con la misma brutalidad amable. La historia de los 4 matrimonios de Cristina, vista en conjunto, revela un patrón que los que la conocían bien reconocían, aunque rara vez lo articulaban directamente. Cristina elegía hombres que eran, en aspectos cruciales, incompatibles con lo que ella necesitaba. Joseph Volcker era americano, divorciado, padre de 4 hijos, 27 años mayor que ella. Todo lo que Aristóteles nunca habría querido para su hija. Era la rebelión de una adolescente tardía, el gesto de independencia de alguien que quería demostrar que podía tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones le pesaran más a ella que a nadie. Alexander Andreadis era griego y naviero, exactamente lo que el mundo esperaba que eligiera, y resultó ser exactamente la razón por la que ese tipo de elección no funciona cuando se hace por razones externas. Sergei Kausov era la elección más incomprensible para los observadores externos y quizás la más comprensible para quienes conocían a Cristina de verdad. Kausov era un ciudadano soviético en 1978, lo que significaba que casarse con él era una declaración política que ponía en riesgo los negocios de Cristina en Occidente y que obligaba a la CIA y al MI6 a monitorizarla como si fuera un sujeto de interés para la seguridad nacional. Cristina lo sabía y lo hizo de todas formas. Las personas que la conocían bien
Dijeron que Kautsov era genuinamente diferente de todos los hombres que la habían rodeado hasta entonces. No estaba interesado en su dinero, no estaba interesado en su apellido, y no estaba interesado en usarla como trampolín social. Que el matrimonio durara un año tiene menos que ver con un fracaso de sentimientos y más con las incompatibilidades prácticas que el sistema soviético imponía a los matrimonios con ciudadanos occidentales. Thierry Roussel fue la última esperanza y el mayor fracaso. Era todo lo que Cristina podría haber pedido en términos superficiales: europeo, culto, de buena familia, aparentemente enamorado. Y fue también el hombre que la engañó durante el embarazo de su propia hija, que construyó una segunda familia con su amante, mientras Cristina dormía, creyendo que por fin tenía lo que siempre había querido. El dolor que eso produjo en Cristina fue, según los que la conocieron en ese periodo, de una naturaleza diferente al dolor que habían producido los divorcios anteriores. Los anteriores habían sido fracasos. El de Roussel era una traición. Y Cristina, que sabía perfectamente cómo manejar los fracasos de negocios, pero que nunca había aprendido a procesar la traición personal de una manera que no la destruyera, no encontró la salida que habría necesitado. Hay un elemento de la historia de Cristina que los análisis posteriores tienden a pasar por alto: su relación con Argentina. Aristóteles había construido su primera fortuna en Buenos Aires, donde llegó como inmigrante sin nada en 1923 y donde construyó sus primeras redes de negocios en el comercio del tabaco. La familia Onassis mantenía vínculos estrechos con la comunidad griega argentina, que era una de las más numerosas y más prósperas de la diáspora griega en el mundo. Cuando Cristina empezó a viajar a Buenos Aires en los años 80, no estaba eligiendo un destino exótico. Estaba regresando a un lugar que formaba parte de la prehistoria de su familia, a una comunidad donde el nombre Onassis era conocido y respetado por razones propias, y no solo como el apellido de la persona que había estado casada con Jackie Kennedy. Jorge Chomlek-Yoglu, el hombre con quien Cristina se había comprometido sentimentalmente en los meses anteriores a su muerte, era parte de esa comunidad. Era el hermano de Marina Dodero, la amiga en cuya mansión murió Cristina. Era un empresario argentino de origen griego, rico por sus propios medios, aunque no en la escala de los Onassis, que había conocido a Cristina en uno de sus viajes, y que, según los que los observaron juntos en los últimos meses de 1988, la trataba con el tipo de normalidad que Cristina raramente encontraba en las personas de su entorno habitual. No le daba $30.000 al mes. No tenía razones financieras para estar con ella. Estaba con ella porque quería estar con ella. Eso, para Cristina, era una rareza que valía la pena cuidar. Sus planes para el futuro, tal como los compartió con sus amigos en las semanas antes de morir, eran los planes de alguien que por primera vez en años veía algo más que la siguiente dieta, el siguiente hombre, el siguiente ciclo. Quería quedarse en Buenos Aires. Quería tener otro hijo, un varón, al que llamaría Aristóteles. Quería construir algo que durara de la manera en que las cosas duran cuando están hechas de decisiones propias, y no de repeticiones de los errores de siempre. Si esos planes eran realizables, es una pregunta que no tiene respuesta, porque la respuesta murió en esa bañera el 19 de noviembre de 1988. Lo que sí tiene respuesta es la pregunta sobre quién ganó la guerra entre Cristina y Jackie. La respuesta corta es que Cristina ganó todos los combates directos. Se quedó con la herencia, expulsó a Jackie de Scorpios, pagó el precio necesario para que Jackie renunciara a todo derecho futuro y desapareciera de su vida. Ganó. La respuesta larga es que ganar no fue suficiente para producir la felicidad que Cristina buscaba, y que Jackie, que perdió en todos los combates directos, construyó después de esa pérdida exactamente la vida que había querido construir, antes de que la historia de los Kennedy y los Onassis la atrapara en medio. Esa es la paradoja que hace que la historia de las dos mujeres sea más interesante que cualquier simple relato de vencedora y vencida. Cristina tenía 37 años cuando murió. Jackie tenía 64 cuando murió, 26 años más que su hijastra. Esos 26 años adicionales no eran solo tiempo, eran la oportunidad de ver crecer a los hijos, de trabajar en algo que le gustaba de verdad, de vivir con alguien
que la trataba con respeto sin el exhibicionismo de Onassis y sin las expectativas de los Kennedy. Cristina no tuvo esos 26 años. Murió antes de que su hija Tina pudiera recordarla, antes de que los libros que habría podido leer estuvieran escritos, antes de que el amor que buscó en 4 matrimonios hubiera tenido el tiempo suficiente para encontrar la forma que necesitaba para durar. La historia del yate Cristina merece un capítulo propio, porque es la historia material más reveladora de toda la guerra entre Cristina y Jackie. Aristóteles había bautizado el barco con el nombre de su hija en 1954, cuando Cristina tenía 3 años. Era el gesto de un padre que quería que su mayor creación llevara el nombre de lo que más amaba. El yate se convirtió en el centro de la vida social de Aristóteles durante 2 décadas. En él recibió a Winston Churchill, con quien construyó una amistad real basada en el whisky y las conversaciones largas sobre historia y poder, a la princesa Grace de Mónaco, a Rainier de Mónaco, a Frank Sinatra, a Greta Garbo, a Eva Perón, a la Begum Aga Khan. Era el salón flotante donde Aristóteles ejercía el tipo de influencia que el dinero puede comprar, pero que requiere también una personalidad específica para convertir en algo más que la exhibición de la riqueza. Cuando Jackie se convirtió en la señora Onassis, el yate Cristina pasó a ser también su hogar flotante. Jacqueline Onassis seleccionó una nueva paleta de colores pasteles para la decoración de las cabinas, en contraste con el estilo opulento y oscuro que Aristóteles prefería. En algunos relatos, esa renovación fue tolerada por Aristóteles como una concesión a los gustos de su esposa. En otros relatos, fue una fuente de fricción que Aristóteles nunca digirió completamente. Lo que es cierto es que el yate que llevaba el nombre de Cristina fue rediseñado por la mano de Jackie, y que Cristina lo sabía y que eso tenía un peso simbólico que iba más allá de los colores de las paredes. Era como si Jackie hubiera entrado en la identidad de Cristina y hubiera empezado a repintarla según su propio gusto. Después de la muerte de Aristóteles y del acuerdo con Jackie, el yate volvió a ser el yate de los Onassis en todos los sentidos. Aristóteles lo había dejado en el testamento a Cristina, con la condición de que si ella no lo quería, pasaba a Jackie, y si ninguna de las dos lo quería, al gobierno griego con la condición de que fuera mantenido como yate presidencial. Ninguna de las dos lo quiso. El gobierno griego lo recibió, lo renombró Argo y lo dejó deteriorarse. En 1998 fue comprado en una subasta patrocinada por el gobierno griego por John Paul Papanikolaou, un amigo de la familia Onassis, que le restauró su nombre original, Cristina O, el yate, que durante décadas fue el símbolo de la mayor fortuna privada del mundo, sobrevivió a todos los protagonistas de esta historia y sigue navegando hoy como barco de alquiler privado, llevando el nombre de una mujer que murió a los 37 años en una bañera en Buenos Aires. La Fundación Alexander S. Onassis, que recibió el 45% del patrimonio de Aristóteles, ha tenido una vida institucional que ninguno de los protagonistas de esta historia habría predicho. Se convirtió en una de las fundaciones culturales y académicas más importantes del mundo griego y de la diáspora griega internacional. Ha financiado museos, becas universitarias, programas de intercambio, centros médicos y competiciones artísticas. Cuando Tina Onassis intentó en 2006 que se la reconociera como presidenta de la fundación, el Consejo de Administración la rechazó alegando que ella era heredera del patrimonio de Cristina, no del de Aristóteles, y que sus estatutos no permitían esa sucesión. Era la última batalla de una guerra que había durado 3 generaciones. Los administradores de la voluntad de Aristóteles negándose a reconocer a la heredera directa de su sangre como portadora de su legado institucional. Hay algo profundamente griego en esa negativa, y Cristina lo habría entendido inmediatamente. La cultura griega tiene una palabra para el tipo de destino que persigue a ciertas familias a través de las generaciones. Ananke, kolas, necesidad que no puede escaparse. Los griegos de la antigüedad construyeron tragedias enteras sobre familias atrapadas en ese tipo de destino. Los atridas, los labdácidas, las casas donde la culpa se transmite de padres a hijos y de hijos a nietos hasta que el ciclo se agota. La familia Onassis no tenía una culpa ancestral específica
que los biógrafos hayan podido identificar con precisión. Tenía algo más moderno y quizás más corriente: la capacidad extraordinaria de un hombre de primera generación para construir algo que sus herederos no podían sostener con la misma ligereza, porque el precio que él había pagado para construirlo había sido invisible para ellos. Aristóteles llegó a Buenos Aires en 1923 sin nada. La urgencia de ese punto de partida, la necesidad de sobrevivir, que convierte cualquier obstáculo en material de construcción, era el motor secreto de todo lo que construyó después. Alexander y Cristina crecieron con todo, y con la ausencia del padre que construía ese todo. Atina creció sin madre, y con un padre que la amó, pero que también gestionó su herencia según sus propios intereses durante años. Cada generación heredaba el dinero y perdía algo que el dinero no podía transmitir. Era la maldición de los Onassis, si se quiere usar esa palabra, aunque la palabra correcta probablemente sea simplemente la lógica de cómo funciona la riqueza extrema cuando se transmite sin los valores y el carácter que la produjeron. La batalla legal, que siguió a la muerte de Aristóteles Onassis y el acuerdo de los 26 millones, no fue el único episodio de la guerra entre Cristina y Jackie. Fue el más visible y el más documentado, pero la guerra se había librado antes, en los espacios más privados de la familia Onassis, con una intensidad que ningún papel firmado podía capturar completamente. Cuando Cristina ordenó que las pertenencias de Jackie fueran retiradas de Scorpios, en abril de 1975, apenas un mes después de la muerte de Aristóteles, fue la primera declaración pública y sin ambigüedades de lo que había sido hasta entonces una hostilidad mantenida dentro de los límites que la presencia del padre imponía. Con el padre muerto, los límites desaparecían. Cristina podía decir con un gesto lo que había sentido durante 7 años, que Jackie era una intrusa en su familia y que su expulsión era la condición para que esa familia volviera a ser lo que había sido antes de octubre de 1968. El gesto tenía también una dimensión práctica que los observadores de la época subrayaron. La ley griega era compleja en materia de herencias, especialmente cuando el cónyuge sobreviviente era extranjero. Jackie tenía derechos legales que dependían de la interpretación de varios artículos del Código Civil griego y de las condiciones del contrato prematrimonial. Mientras esos derechos no fueran liquidados, Jackie seguía teniendo acceso legal a algunas de las propiedades de la familia. Expulsarla físicamente de Scorpios era un gesto simbólico poderoso, pero el gesto legal, que realmente cerraba la guerra, era el acuerdo de los 26 millones. Y ese acuerdo, firmado en 1977, después de 2 años de negociaciones, fue la última batalla de una guerra que comenzó en la capilla de Scorpios el 20 de octubre de 1968, cuando los sacerdotes ortodoxos griegos bendijeron el matrimonio de Aristóteles Onassis con la viuda más famosa del mundo. 2 años de negociaciones que en realidad duraron 15 minutos cuando llegaron al punto decisivo. Porque ese era el estilo de Cristina en los negocios: preparar la decisión durante todo el tiempo que fuera necesario, y luego ejecutarla con la velocidad que producía la certeza. Ted Kennedy llegó a la mesa con la autoridad de la familia Kennedy y con la experiencia de un político que llevaba décadas negociando en los niveles más altos del poder americano. Cristina llegó con el control completo del patrimonio Onassis y con la determinación de alguien que no está dispuesto a que esta negociación se extienda más de lo necesario. 26 millones. Si Jackie aceptaba, fin de la guerra. Jackie aceptó. La pregunta que cualquier historia sobre Cristina Onassis deja sin responder completamente es la que tiene que ver con el origen de su infelicidad. No la infelicidad como estado ocasional que todo ser humano experimenta, sino la infelicidad como condición crónica que persistió a través de 4 matrimonios, de la gestión exitosa de un imperio naviero, de la maternidad de Atina y de todos los momentos de aparente recuperación que sus amigos y la prensa documentaron a lo largo de los años. La pregunta es, ¿qué le faltaba? ¿Tenía el dinero? ¿Tenía el poder? ¿Tenía la inteligencia? ¿Tenía los amigos? ¿Tenía una hija que la amaba? ¿Qué faltaba? Los que la conocieron mejor ofrecieron respuestas distintas a lo largo de los años. Algunos dijeron que le faltaba la presencia del padre,
que todo lo que hizo después de la muerte de Aristóteles fue una variación de la misma pregunta. ¿Qué habría dicho Ari? Que nunca podía responderse, porque Ari ya no estaba para responder. Otros dijeron que le faltaba la certeza de ser amada sin el dinero como intermediario, que después de décadas de relaciones en que el dinero siempre estaba presente, ya fuera como atractivo para los demás o como protección para ella, Cristina nunca pudo estar segura de si la querían a ella o a lo que era. Otros señalaron simplemente la genética y la farmacología. La depresión clínica es una enfermedad biológica que los barbitúricos y las anfetaminas tratan de manera sintomática, pero no curan, y Cristina tuvo esa enfermedad en una época en que los tratamientos disponibles no eran los que existen hoy. Las tres respuestas son probablemente parcialmente correctas, y ninguna de ellas es suficiente por sí sola. Cristina era el producto de su historia, de su familia, de su tiempo, y de su biología, exactamente como lo son todas las personas, con la diferencia de que su historia, su familia y su tiempo estaban amplificados por el dinero de una manera que hacía que cada error tuviera consecuencias más visibles y que cada dolor tuviera menos posibilidades de pasar inadvertido. Era la mujer más rica del mundo y murió sola en una bañera a los 37 años. Esa contradicción es la que ha mantenido viva su historia durante más de 30 años, y es la que seguirá manteniéndola viva porque dice algo sobre los límites del dinero que ningún otro ejemplo ilustra con la misma claridad. Si esta historia te ha llegado, si en algún momento has pensado en lo que significa tenerlo todo y que eso no sea suficiente, deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber más sobre las grandes familias del poder y el dinero, sobre las guerras que se libran en los yates y los juzgados y los salones del mundo más rico, en este canal tienes más historias como esta, las que el dinero no pudo silenciar. Suscríbete.